Mi nombre es Jack y soy un hacker. Solo tengo 25 años, pero en mi mundo, mi nombre resuena en rincones oscuros de la red, en lugares que ni siquiera imaginan la mayoría de las personas. Lo que descubrí, de una forma u otra, se convirtió en una verdad incuestionable. 2025 será el año que definirá el destino de la humanidad. Y lo que más me atormenta es que los hilos de todo esto están siendo tirados por un grupo, una élite poderosa que está siempre a un paso por delante, orquestando todo desde las sombras. Cuando era más joven, pensaba que hackear era solo un juego, una forma de escapar de la monotonía y de los límites impuestos por la sociedad. La programación, las redes, la dark web, todo era un desafío, una manera de demostrarme que podía ir más allá de lo que se me enseñaba. No sabía entonces que mi curiosidad me llevaría a descubrir secretos tan profundos y oscuros que ni en mis peores pesadillas los habría imaginado. El primer archivo que encontré fue accidental. Estaba buscando información sobre una red que pensaba que estaba comprometida con operaciones del gobierno, pero lo que encontré fue mucho más perturbador. No era un simple informe o un código, era un conjunto de documentos filtrados que contenían información clasificada sobre un plan de dominación global. Una especie de pacto de élites que controlaban la economía, la política y las decisiones más cruciales del mundo. Durante semanas me dediqué a analizar los documentos y conforme iba leyendo, me daba cuenta de que las piezas comenzaban a encajar. Los informes hablaban de un cabal, un grupo de poderosos cuya influencia era tan vasta que su control se extendía por todo el planeta. Pero lo más inquietante de todo era lo que decían sobre el futuro. Decían que todo estaba calculado, que 2025 sería un año decisivo, un punto de quiebre en la historia de la humanidad. A partir de esa fecha, nada sería igual. Y lo que me estremeció aún más fue el hecho de que todo esto estaba planeado con décadas de anticipación, desde los años 70. ¿Cómo podría ser posible que alguien hubiera previsto este futuro con tal precisión? Lo que estaba leyendo no era solo una teoría de conspiración más. Era un plan detallado, documentado y sistemático para moldear la humanidad a voluntad de unos pocos. Y lo que estaba por venir en 2025 sería el resultado de esa manipulación meticulosa. Se hablaba de un conflicto mundial que comenzaría con la lucha entre el bloque comunista y el mundo libre. A medida que la Guerra Fría se desvanecía, el siguiente movimiento sería aún más oscuro, una confrontación entre el mundo islámico y el mundo occidental. Todo esto formaba parte de un plan maestro para fomentar el caos y eventualmente unificar el mundo bajo un solo gobierno. Pero la pieza que más me desconcertó fue la mención de la invasión alienígena. Según estos informes, las élites no solo controlarían el caos, sino que en su momento final, cuando ya no pudieran controlar las narrativas de la guerra o la economía, recurrirían a algo mucho más impactante, una falsa invasión extraterrestre. El informe describía cómo se llevaría a cabo una invasión que no sería más que una ilusión, creada mediante tecnologías avanzadas de manipulación visual y psicológica. Esta falsa amenaza extraterrestre sería la excusa perfecta para unificar al mundo entero bajo un solo gobierno, un nuevo orden mundial. Recuerdo que, por días, no pude dejar de pensar en esos documentos. Estaba rodeado de una multitud de archivos digitales y notas, pero cada uno de esos pedazos de información me decía lo mismo. 2025 será el año en que todo cambiará. El plan estaría completamente en marcha, y para entonces, el control de la humanidad será total. El gobierno global que se instauraría sería la culminación de décadas de trabajo en las sombras. Pero lo más aterrador no era solo el plan en sí, sino la magnitud de la maquinaria que ya estaba en funcionamiento. En ese momento sentí una presión indescriptible. No solo era un hacker más, no solo era un chico curioso buscando en lugares oscuros. Ahora me veía a mí mismo como una pieza pequeña en un juego mucho mayor. Las élites habían tejido una red tan compleja que era imposible verla desde afuera, y ahora yo, por accidente, había destapado su contenido. Sin embargo, el miedo no tardó en llegar. Ya había comenzado a entender demasiado, pero todavía me faltaban muchas piezas del rompecabezas.
Mi siguiente gran descubrimiento vino cuando, rastreando información relacionada con la tecnología avanzada de naves y objetos voladores no identificados, ovnis, encontré una serie de documentos y testimonios que hablaban de un fenómeno mucho más allá de los simples avistamientos que se reportaban en los medios. Los ovnis que las autoridades habían estado monitoreando en secreto no eran lo que parecían. En realidad, se trataba de una tecnología avanzada que las élites habían desarrollado en colaboración con entidades extranjeras. Estas naves, o mejor dicho, estas plasmas, eran en realidad dispositivos diseñados para crear una ilusión en el cielo. No provenían del espacio exterior, sino que eran parte de un elaborado plan para manipular a la población mundial. Los informes hablaban de cómo, en 2025, estas plasmas serían utilizadas como parte de una operación a gran escala. Se construiría una nave alienígena en el cielo, utilizando tecnologías de manipulación de la luz y el sonido para crear una ilusión de que estábamos siendo invadidos por seres de otro mundo. La idea era generar pánico a escala global, creando la necesidad de un gobierno global unificado para enfrentar la amenaza común. Lo que más me sorprendió de estos documentos era que se mencionaba que todo el proceso de manipulación psicológica y visual había sido probado en pequeñas escalas, pero en 2025 se utilizaría de manera masiva. Y fue entonces cuando empecé a atar cabos. Las noticias sobre avistamientos de luces extrañas, los rumores de investigaciones secretas y las teorías sobre vida extraterrestre ya no parecían tan lejanas ni tan absurdas. Había algo mucho más grande en juego, pero lo peor estaba por venir. 2025 no solo marcaría el inicio de una invasión falsa, sino que también sería la culminación de un proceso de control absoluto sobre la humanidad. A medida que iba recopilando más y más información, mi ansiedad crecía. En la Dark Web descubrí foros donde antiguos miembros de organizaciones gubernamentales y agencias de inteligencia compartían fragmentos de lo que ellos también sabían. Las señales eran claras, pero la mayoría de ellos no se atrevían a hablar abiertamente. Solo había unos pocos como yo que se atrevían a desenmascarar lo que estaba por suceder. Las conexiones entre el gobierno, las grandes corporaciones y las organizaciones internacionales se entrelazaban en una red tan densa que parecía que no había forma de detenerla. Estaba claro, 2025 sería el último paso. Ya no había vuelta atrás. La manipulación había estado en marcha durante décadas, y pronto el mundo entero sería testigo de una realidad construida para ellos. Una realidad de miedo, control y sumisión, que nos obligaría a aceptar un único gobierno mundial, una única voz, una sola verdad. Y todo esto estaba sucediendo bajo nuestras narices. Las señales de la invasión extraterrestre ya estaban siendo sembradas en la mente de la gente, a través de películas, series y noticias. El escenario estaba siendo preparado, y lo más aterrador de todo es que sabía que no podría detenerlo. No podía hacer nada para cambiar lo que se avecinaba, excepto intentar advertir a los pocos que todavía tenían la capacidad de ver más allá de la pantalla. La fecha clave ya estaba marcada, y no podía evitar pensar en lo que vendría. La humanidad, tal como la conocemos, se desmoronaría, y con ella, nuestras libertades. Las élites han sido astutas, cuidadosamente planificando cada paso, sembrando las semillas del miedo, el control y la manipulación en nuestra mente durante generaciones. Ahora, todo está en su lugar. El mundo se encuentra al borde de un precipicio, y en 2025, el último empujón se dará. A través de la falsa invasión alienígena, las voces que hemos escuchado durante años sobre extraterrestres y naves espaciales no serán más que una cortina de humo. Una mentira elaborada para guiarnos hacia la aceptación total de un gobierno global, un control absoluto, sin resistencia posible. El miedo será el pegamento que unirá a la humanidad. Todos, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más poderoso hasta el más débil, miraremos al cielo con terror y esperanza, pensando que si solo nos unimos, podremos salvarnos de una amenaza que nunca existió. Y así, aceptaremos la única solución que nos ofrecen. Un único gobierno, un único liderazgo, una única verdad,
dictada por aquellos que han estado manejando los hilos desde las sombras. Y mientras todo esto sucede, yo, Jack, el hacker, me encuentro solo, con la verdad en las manos, pero incapaz de compartirla con el mundo de la manera que quiero. Mi vida ya no es la misma. La paranoia me consume. Las noches sin dormir se hacen cada vez más largas. Sé que no soy el único que sabe lo que se avecina, pero aquellos como yo, los pocos que han descubierto la verdad, estamos demasiado dispersos, demasiado vigilados. El sistema tiene ojos en todas partes. La oscuridad de la red no es suficiente para ocultarme por siempre. He comenzado a ver sombras donde antes solo había código. Siento una desesperanza aplastante, una sensación de impotencia creciente. He intentado muchas veces alertar a los demás, enviar mensajes encriptados, escribir sobre lo que he descubierto, pero los ecos de mis advertencias caen en un abismo vacío. La gente está demasiado atrapada en su propia vida cotidiana, demasiado involucrada en las distracciones que las élites nos han proporcionado para que nos olvidemos de mirar más allá. Las noticias falsas, las redes sociales saturadas de banalidades, los rumores y las teorías de conspiración, todo se mezcla en un cóctel que hace imposible discernir la verdad de la mentira. Pero sé que algo está cambiando. Hay pequeños movimientos, chispas de desobediencia que comienzan a encenderse en lugares ocultos. Algunas personas, aunque pocas, empiezan a cuestionar, a dudar de lo que les dicen. Es en estos momentos de claridad cuando siento que todavía hay esperanza. Tal vez no en la mayoría, tal vez no en todos, pero en algunos pocos, que en algún rincón oscuro se levantan y buscan la verdad más allá de las mentiras impuestas. En mis horas más oscuras, me pregunto si hay algo que pueda hacer. ¿Es este mi destino, ser solo un testigo impotente? ¿O puedo de alguna manera ayudar a despertar a otros antes de que sea demasiado tarde? Las preguntas giran en mi mente, pero las respuestas siguen siendo esquivas. Lo único que sé con certeza es esto: 2025 es solo el comienzo. Lo que está por venir no será un solo evento, sino una serie de movimientos que cambiarán la humanidad de una manera que ni siquiera podemos imaginar. El control, la vigilancia, el miedo, todo se intensificará. La invasión extraterrestre, el control global, la centralización del poder. En el fondo, todo lo que las élites quieren es que nos rindamos, que aceptemos la falsa narrativa, que perdamos nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos y que nos sometamos sin cuestionar a su voluntad. Pero mientras haya una sola chispa de resistencia, mientras haya alguien que cuestione, que se atreva a mirar más allá de lo que nos han dicho, siempre habrá una oportunidad. Puede que esta oportunidad sea pequeña, pero sigue siendo una oportunidad. La batalla por el futuro de la humanidad no ha terminado, y mientras respire, seguiré luchando. No puedo rendirme. No puedo quedarme en silencio, porque sé que si dejo de pelear, entonces ya habrán ganado. 2025 será el año en que todo cambie, pero hasta entonces seguiré buscando respuestas, seguiré hackeando, seguiré luchando en la oscuridad. No sé cómo terminará esta historia, pero sé una cosa: si estoy aquí, si aún estoy respirando, no todo está perdido. Y eso, por pequeño que sea, es suficiente para darme la fuerza de seguir adelante. Porque si lo que está por venir es inevitable, si el destino de la humanidad ya está sellado, entonces solo hay una pregunta que debo hacerme: ¿cómo quiero ser recordado cuando todo esto acabe? Hola, soy Jack. Tengo 25 años y la fotografía ha sido mi pasión desde que tengo memoria. Desde pequeño, siempre me sentí atraído por el arte de capturar momentos efímeros, por esas pequeñas fracciones de tiempo que, una vez que se escapan, se pierden para siempre. Pero no me conformaba con capturar solo lo que era evidente o común. Buscaba lo oculto, lo extraño, lo que se esconde en los rincones oscuros de nuestro mundo. Esta necesidad de lo inusual me llevó a explorar los oscuros recovecos de la Dark Web, ese lugar donde todo lo que no se debe encontrar, lo que no se debe saber, se oculta con un velo de misterio. Mis amigos pensaban que estaba loco por sumergirme en la Dark Web, pero ellos no entendían.
Para mí todo eso era solo un terreno de exploración, un espacio donde podría encontrar algo único para mi arte, algo que nadie más se atreviera a capturar. Navegar por foros encriptados, donde las reglas no existían y las leyes del mundo real no se aplicaban, me resultaba fascinante. Era como un juego para mí, pero con consecuencias que nunca imaginé. Una noche, mientras navegaba por un foro críptico de la Dark Web, encontré un enlace que me llamó la atención con un título que parecía salido de una pesadilla: El espejo de las almas perdidas. Era extraño, inquietante, y de inmediato sentí que debía investigar más. En un primer vistazo, el sitio se veía abandonado, con imágenes borrosas y testimonios de usuarios que, al parecer, habían experimentado cosas que desafiaban la lógica. Había historias de personas que habían mirado demasiado tiempo en un espejo antiguo y que, al hacerlo, habían cruzado una línea entre el mundo real y algo mucho más oscuro. Los relatos hablaban de sombras que se deslizaban por el borde del espejo, de voces susurrantes que invadían la mente de los que se atrevían a mirar en él, y de reflejos distorsionados que no correspondían con la realidad. Lo que más me sorprendió fueron los testimonios de personas que aseguraban haber visto escenas de sus peores pesadillas reflejadas en el espejo, y que esas pesadillas se materializaban en la realidad. Algo en mí se despertó, una necesidad aún más profunda de saber qué había detrás de todo esto. Decidí seguir investigando, pero pronto descubrí que acceder a El espejo de las almas perdidas no sería tan fácil. El sitio requería una membresía especial para poder acceder a sus contenidos. Para mi sorpresa, esa membresía no era un simple formulario o pago en línea, sino que implicaba un proceso más elaborado y misterioso. Necesitaba autenticación anónima, una especie de código secreto que me permitiera acceder a los rincones más oscuros del sitio. Después de varios días de indagar en los foros, buscando pistas y rastros de personas que ya habían recorrido ese camino, finalmente conseguí lo que necesitaba. Me registré en el sitio y, al instante, me redirigieron a una sala de chat privada donde otros usuarios se encontraban discutiendo sus experiencias. La sala de chat estaba llena de personas con nombres que solo eran una serie de números y letras, un reflejo perfecto de lo que era la Dark Web. Anónima, inquietante, despersonalizada. Los mensajes eran rápidos, entrecortados, pero lo que escribían me helaba la sangre. Hablaban de encuentros con sombras que se materializaban dentro del espejo, de voces que susurraban secretos inimaginables, de figuras borrosas que parecían cobrar vida en el reflejo. Algunos usuarios parecían estar completamente aterrados, mientras que otros no hacían más que alimentar la curiosidad de aquellos como yo, que queríamos saber más. Una vez dentro, me sentí atrapado en un laberinto digital de terror. Entre los mensajes había uno que me llamó especialmente la atención. Alguien había conseguido contactar al dueño del espejo, un hombre conocido solo como El Guardián. Este hombre parecía ser el responsable de permitir que los usuarios pudieran interactuar con el espejo a cambio de un precio. Al principio, pensé que todo era un juego, una broma pesada, pero algo en mi interior me decía que lo que estaba leyendo era real, que este sitio no era solo una farsa de internet. No pude resistir la tentación. Decidí contactar con el guardián del espejo, y después de varios días de mensajes cifrados y comunicaciones oscuras, logré concretar una cita. El lugar del encuentro sería un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, apartado de la vista de todos. La elección del sitio me hizo pensar que realmente me estaba metiendo en algo peligroso, pero mi obsesión por lo desconocido me empujó a seguir adelante. Cuando llegué al edificio, mi corazón latía con fuerza. El ambiente estaba impregnado de una quietud pesada y el aire parecía estar cargado de algo extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. Crucé el umbral de la puerta con la cámara en mis manos, mi único equipo para capturar lo que esperaba fuera un evento increíble para mi proyecto. Dentro del edificio me esperaba un hombre de aspecto anciano, vestido con túnicas negras. Su rostro era serio, pero había algo en su presencia que me desconcertaba. Me presentó como Mateo, el guardián del espejo, y me explicó que lo que yo estaba a punto de presenciar era mucho más que una simple sesión fotográfica. El espejo, me dijo,
Era un artefacto antiguo con poderes más allá de nuestra comprensión. Algo en su tono me hizo sentir una ligera incomodidad, pero mi curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo. Me condujo hasta una habitación en el fondo del edificio, donde el espejo esperaba, cubierto por un paño negro. Al destaparlo, el reflejo del espejo me golpeó de inmediato. La superficie parecía absorber la luz, como si fuera una ventana hacia una oscuridad infinita. En ese momento, algo cambió en el aire. No era solo un espejo, era un portal. Algo en su reflejo me llamaba, como si me invitara a ver más allá, a cruzar esa línea invisible que separa lo real de lo irreal. Mateo me dijo que podía comenzar a tomar fotos, pero con una advertencia. No debía perderme en el reflejo, no debía mirar demasiado tiempo al espejo. De lo contrario, las consecuencias serían impredecibles. A pesar de su advertencia, mi interés creció. Sabía que lo que estaba por hacer podría ser algo extraordinario. Comencé a tomar las primeras fotos, capturando la superficie del espejo desde diferentes ángulos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Las sombras comenzaron a moverse. Las figuras se desvanecían solo para volver a aparecer, y una sensación de frío gélido invadió la habitación. Fue entonces cuando una figura comenzó a tomar forma en el reflejo. Era una mujer, joven con los ojos vacíos y una sonrisa que helaba la sangre. La figura parecía observarme fijamente. Su presencia era inquietante y absorbente. Me sentí atraído, como si algo invisible me empujara a acercarme más. En un instante, sin darme cuenta, mis ojos se encontraron con los de ella. Fue un choque brutal, como si algo dentro de mí se hubiera desconectado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de pánico me invadió, pero también de fascinación. Estaba atrapado. La figura en el espejo extendió su mano hacia mí, como si tratara de cruzar la barrera entre ambos mundos. El aire a mi alrededor se volvió denso, y la habitación comenzó a desvanecerse. Sentí que caía en una oscuridad profunda, mientras susurros incomprensibles llenaban mis oídos. En ese instante, algo me despertó. La voz de Mateo, llamándome desde lejos, me sacó de mi trance. Me agarró del brazo y me sacó de la habitación, cubriendo rápidamente el espejo con el paño negro. Estaba temblando. Apenas podía entender lo que acababa de vivir. La experiencia me había dejado marcado. Algo había cambiado en mí, y no sabía si era bueno o malo. Mi mente seguía girando alrededor de las imágenes que había visto, de esa figura que aún parecía estar ahí, en algún rincón oscuro de mi ser. Mateo me miró con seriedad, su rostro más sombrío que nunca, y me explicó que el espejo no era solo un objeto, era una puerta hacia dimensiones desconocidas, hacia lo que no debe ser conocido. Me dijo que cada vez que alguien miraba demasiado tiempo en él, corría el riesgo de perderse para siempre en su reflejo, atrapado en un ciclo sin fin de oscuridad. Me advirtió que mi curiosidad había sido mi perdición, que algo de mi alma ahora estaba marcado por el espejo. Desde esa noche, las pesadillas comenzaron. No solo eran sueños, sino sensaciones extrañas que me perseguían incluso cuando estaba despierto. Algo dentro de mí seguía buscando ese espejo, como si una parte de mi ser estuviera atrapada en él. La atracción era incontrolable. A veces creía escuchar susurros, como si el espejo estuviera llamándome, invitándome a regresar. Esta experiencia me ha dejado una lección crucial. En la búsqueda de lo desconocido, a veces encontramos más de lo que estamos preparados para manejar. La Dark Web no es un juego. Es un lugar donde los límites de lo real y lo irreal se desdibujan, y cada clic nos acerca a la oscuridad. Mi historia, mi encuentro con el espejo de las almas perdidas, es un recordatorio de que algunos secretos deberían permanecer ocultos, que algunos misterios no deben ser desenterrados, pues cuando te adentras demasiado en la oscuridad, a veces no puedes regresar. Soy un investigador privado y he pasado la mayor parte de mi vida desentrañando misterios. No soy un hombre de familia ni de amigos cercanos. Más bien, me encuentro cómodo entre las sombras. Siempre me ha fascinado lo inexplicable, lo que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Los casos comunes no me atraen.
No soy un detective al estilo de los que buscan infidelidades o robos menores. Mi especialización son los casos no convencionales, aquellos que caen fuera del radar de la policía, esos en los que los límites de la lógica y la razón se desdibujan. Durante años me he movido en las sombras, resolviendo los enigmas que la mayoría de las personas ni siquiera se atreverían a investigar. He desenterrado secretos oscuros, algunas veces con consecuencias personales, pero nada me había preparado para lo que encontré en la Dark Web. Mi último caso, la desaparición de un adolescente llamado Lucas, me condujo a ese oscuro rincón de Internet. El chico, de apenas 17 años, había estado navegando en la Dark Web antes de desaparecer. Sus padres desesperados habían recurrido a mí, ya que las autoridades no daban señales de progreso. Sabían que si había alguna posibilidad de encontrarlo, sería a través de alguien como yo. Una noche, mientras revisaba las últimas pistas, algo llamó mi atención. Entre los rastros de mensajes en foros oscuros y registros de chat anónimos, encontré un enlace peculiar. La dirección era críptica, una cadena de caracteres que no significaban nada para un ojo inexperto. Pero yo había aprendido a ver lo que otros no veían. Esta página parecía diferente. Algo en su estructura me hizo dudar, como si se tratara de un mensaje destinado solo a aquellos que sabían dónde mirar. El enlace conducía a un sitio titulado El culto del silencio. Al principio pensé que era otro de esos foros llenos de teorías paranoicas o bromas macabras. Pero al entrar, lo que vi me hizo detenerme en seco. La página estaba casi vacía, solo contenía un mensaje ominoso. Una vez que entras, no hay vuelta atrás. Abajo de ese mensaje, en letras pequeñas, había un solo botón: unirse. Algo en mis entrañas me decía que debía dar un paso atrás. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre me ha definido, me empujó a presionar el botón. Fue una decisión impulsiva, algo que me gustaría poder haber evitado. Pero ya era tarde. En cuanto hice clic, me encontré dentro de un foro cerrado, un espacio virtual donde los miembros discutían en círculos sobre rituales antiguos, prácticas prohibidas y leyendas oscuras. Imágenes perturbadoras acompañaban las discusiones, cada una más inquietante que la anterior. Sin embargo, lo que realmente captó mi atención fue una sección destacada: las pruebas del silencio. Las pruebas consistían en una serie de desafíos escalonados que los miembros debían completar para avanzar dentro del culto. Cada desafío se volvía más oscuro, más peligroso, más incomprensible. Sabía que lo que estaba a punto de hacer me pondría a algo más grande y aterrador de lo que podría haber imaginado. Pero mi necesidad de resolver el caso, de encontrar a Lucas, fue más fuerte que el miedo. El primer desafío fue relativamente sencillo. Solo debía quedarme en completo silencio durante 1 hora y grabarme en video, sin hacer ruido, sin interrumpir el flujo del entorno, sin moverse. Acepté el reto con una mezcla de escepticismo y nerviosismo. Pensé que era un juego, una prueba sin mucha importancia. Instalé la cámara en mi sala de estar, me senté y comencé a grabar. Al principio, todo parecía normal. Mi casa, normalmente llena de los ruidos cotidianos de la ciudad, estaba extrañamente tranquila, sumida en un silencio absoluto. La hora pasó lentamente. A medida que avanzaba, comencé a sentir una inquietud creciente. Cada sonido, cada crujido del suelo, me parecía amplificado en el vacío del silencio. Cuando terminé, revisé el video. Al principio, nada parecía fuera de lugar, pero entonces, al observar más detenidamente, vi algo que no debería haber estado allí. Sombras, sutiles pero claras, moviéndose detrás de mí, deslizándose por la pared sin que yo las sintiera. No había oído nada, no había visto nada. Mi corazón se aceleró y un frío extraño recorrió mi espina dorsal. ¿Había sido una coincidencia? ¿Una ilusión? No lo sabía, pero subí el video al foro como me pedían. No hubo respuestas inmediatas, pero un mensaje apareció después de unos minutos. Bienvenido al segundo nivel. El segundo desafío fue aún más inquietante. Me dieron una dirección, un punto específico en la ciudad donde debía estar a medianoche. La ubicación me llevó a una fábrica abandonada, un edificio decrépito que había estado en desuso durante años.
La oscuridad que rodeaba el lugar era profunda, un manto negro que parecía absorber todo sonido. Al entrar, la sensación de desolación era palpable. El aire estaba denso, cargado de polvo y humedad. Mis pasos resonaban con fuerza, como si la misma fábrica estuviera vacía y esperando algo. Dentro, encontré un símbolo pintado en el suelo. Era el mismo que había visto en las imágenes del foro. La inquietud se apoderó de mí mientras lo observaba. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era otro mensaje. Recita las palabras y acepta la oscuridad. Las palabras que vi en la pantalla estaban escritas en un idioma que no reconocía. No sabía qué significaban, pero había algo en ellas que me hizo sentir que debía pronunciarlas. Se sentían pesadas en mi lengua, como si estuviera pronunciando algo prohibido, algo que no debería ser escuchado. Con un nudo en el estómago, pronuncié las palabras. Al instante, las sombras en la fábrica comenzaron a moverse, tomando formas humanoides. Mi mente trató de racionalizar lo que estaba viendo, pero el terror era tan real como la luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Las figuras avanzaron lentamente hacia mí. El miedo me paralizó, pero sabía que no podía retroceder. Terminando las palabras, las figuras se detuvieron. La más alta de ellas extendió su mano hacia mí. En ella me entregó un pequeño objeto envuelto en tela negra. Al abrirlo, encontré un colgante con el símbolo del culto. La sensación de que algo mucho más grande que yo me había atrapado comenzó a asentarse en mi pecho. Esa noche, los sueños fueron oscuros y perturbadores. Escuchaba susurros incomprensibles, voces distorsionadas que llamaban mi nombre. Al despertar, mi teléfono tenía un nuevo mensaje. El tercer desafío te espera. Sé valiente. El tercer desafío me llevó a un lugar aún más siniestro. Una casa en las afueras de la ciudad. Un lugar que había estado deshabitado durante años. La puerta estaba entreabierta y al entrar, la casa me recibió con su abandono y desorden. El aire estaba impregnado de polvo y una sensación de maldad latente flotaba en el ambiente. En el salón, un televisor estaba encendido, mostrando una estática de blanco y negro. De repente, una imagen apareció en la pantalla. Encuentra la verdad o sufre las consecuencias. No sabía qué estaba buscando, pero sabía que debía encontrarlo. Tras recorrer la casa, encontré un sótano oculto. Al bajar las escaleras, me encontré en una habitación pequeña, iluminada solo por una luz tenue. En el centro había una figura encapuchada, atada a una silla. Su rostro, cubierto por la sombra, no mostraba expresión alguna. Cuando me acerqué, la figura levantó la cabeza y susurró, casi inaudible, «Ayúdame». Al desatarla, la capucha cayó, y ante mis ojos estaba Lucas, el adolescente desaparecido. Estaba pálido, con los ojos desorbitados, como si hubiera estado atrapado en un mundo de horror por días, tal vez semanas. Él apenas podía mantenerse en pie, pero cuando lo ayudé a levantarse, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Las sombras en la sala comenzaron a moverse, tomando forma humana. Una de ellas, la más grande, se acercó lentamente y habló con una voz profunda y resonante. «Has roto las reglas. Ahora enfrentarás las consecuencias». En un acto desesperado, Lucas y yo corrimos hacia la salida. Las sombras nos siguieron y sentí una fuerza fría que me tiraba hacia atrás, como si algo quisiera arrastrarme hacia las profundidades del lugar. Corrimos más rápido, sabiendo que si no salíamos pronto, nunca lo haríamos. Al llegar a la superficie, la casa comenzó a colapsar. Era como si algo dentro de ella intentara atraparnos, desmoronándose, crujiendo, intentando destruir todo a su paso. Logré llevar a Lucas al hospital y alerté a las autoridades, pero al regresar a casa, mi teléfono mostraba un último mensaje. «Has desafiado al culto del silencio. Nos veremos pronto». Desde entonces, no he dejado de sentir que me observan. Los espejos en mi casa reflejan sombras que no deberían estar ahí. En las noches más tranquilas, escucho susurros que me llaman por mi nombre. No puedo escapar de ellos. Sé que el culto del silencio no ha terminado conmigo. Tal vez nunca lo haga. Esto me ha enseñado algo que nunca olvidaré. Algunos misterios están destinados a permanecer ocultos.
La Dark Web está llena de secretos oscuros, y hay fuerzas en ella que no deberían ser desafiadas. Si alguna vez te encuentras con el culto del silencio, te lo suplico, da un paso atrás. No todos los secretos merecen ser descubiertos, y algunas puertas están mejor cerradas. Soy un programador de sistemas, y como muchos en mi campo, he explorado la Dark Web en busca de conocimientos ocultos y herramientas avanzadas. Siempre había sido cuidadoso, manteniéndome alejado de los rincones más oscuros y peligrosos, pero en mi búsqueda de información, había aprendido a navegar sin hacer demasiadas olas. Estaba convencido de que podía manejar cualquier cosa que me encontrara. Todo cambió una noche, cuando la curiosidad me empujó demasiado lejos. Era una noche fría y había terminado mi jornada laboral. Decidí pasar el rato revisando algunos foros clandestinos, como de costumbre. Buscaba algo que me intrigara, algo que pudiera expandir mi entendimiento sobre las áreas más oscuras de la informática. Fue entonces cuando encontré un hilo titulado Los susurros de la oscuridad. La descripción hablaba de un archivo de audio que, según los comentarios de los usuarios, contenía voces de otro mundo. Algunos de ellos afirmaban que, al escuchar el archivo, experimentaban fenómenos inexplicables, y otros aseguraban haber presenciado visiones de sombras en sus hogares. La idea de algo tan extraño y fuera de lo común despertó una curiosidad que no pude contener. Decidí, de manera impulsiva, descargar el archivo. Estaba etiquetado como whispers.mp3. Al principio, pensé que era una broma o alguna especie de archivo corrupto, pero sentí que tenía que escucharlo. A lo largo de los años había escuchado rumores sobre archivos de audio que afectaban la mente de quienes los escuchaban, pero siempre había sido escéptico. Sin embargo, esa noche mi lógica no pudo impedir que me adentrara en lo desconocido. Lo reproduje. Al principio, todo lo que escuché fue estática, una estática tan densa que parecía que el archivo se había descargado mal. Pero, a medida que los segundos pasaban, comenzaron a emerger susurros apenas audibles, que parecían hablar en un idioma antiguo y desconocido. Mi piel se erizó. La voz principal era profunda, grave, casi autoritaria, como si perteneciera a una entidad que se encontraba más allá de cualquier comprensión humana. Apagué el audio, sintiendo una incomodidad inexplicable. Mi mente comenzó a correr, preguntándose qué diablos había escuchado. ¿Era solo una grabación ingeniosamente diseñada para provocar miedo? ¿O había algo real detrás de esos susurros? Me sentía incómodo, pero la curiosidad seguía ardiendo en mi interior. Algo me decía que debía investigar más, aunque me estaba adentrando en aguas peligrosas. Esa noche me acosté sintiendo una opresión en el pecho, como si algo estuviera observándome. A pesar de mi cansancio, me costó mucho dormir. Los minutos se alargaron, y cuando finalmente cerré los ojos, me sumergí en sueños perturbadores. Soñé con un pasillo largo y oscuro. Los susurros seguían, guiándome hacia una puerta al final. Mis pies se movían como si estuvieran controlados por alguna fuerza externa, llevándome a abrir esa puerta. Cuando lo hice, me encontré en un espacio vacío, desolado, rodeado por sombras que se retorcían en los bordes de mi visión. No podía moverme. Las sombras no tenían forma clara, pero sus contornos eran tan palpables que sentía que podía tocarlas. Me desperté empapado en sudor frío, con una sensación de estar siendo observado. Miré a mi alrededor, pero no había nada. El silencio en mi habitación era absoluto, pero la sensación de peligro persistió. Al día siguiente, las cosas empezaron a volverse extrañas. Mientras trabajaba en mi computadora, no podía dejar de sentir que algo me observaba desde las esquinas de la habitación. Los dispositivos electrónicos comenzaron a fallar de maneras inexplicables. A veces, la pantalla de mi ordenador parpadeaba. Otras veces, las luces titilaban sin razón. Incluso el aire parecía volverse más espeso, como si estuviera siendo sometido a una presión invisible. Todo ello acompañaba un constante eco de susurros en mi cabeza, resonando con mayor fuerza conforme pasaban las horas. Una noche, mientras revisaba correos en la sala de mi casa, las luces comenzaron a parpadear. La temperatura descendió abruptamente,
como si el frío estuviera infiltrándose en las paredes. Los susurros se intensificaron, como si provinieran de todas partes. Me levanté, buscando la fuente del sonido, pero no encontré nada. Al girar, vi una sombra oscura moverse rápidamente por el pasillo. Mi corazón dio un salto. Agarré una linterna y mi teléfono, dirigiéndome hacia el pasillo con la esperanza de que todo fuera una simple alucinación. Sin embargo, los susurros crecieron en intensidad, como si todo el espacio estuviera lleno de voces. La linterna comenzó a parpadear y se apagó por completo, dejándome en completa oscuridad. Sentí una presencia detrás de mí, un aliento frío en mi cuello. Giré bruscamente, pero no había nada allí. Mi cuerpo temblaba. No entendía qué estaba sucediendo, pero estaba seguro de que algo muy real y muy peligroso estaba acechando. Corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta con llave, pero los susurros siguieron. Esta vez parecían venir de dentro de mi propia mente. Las voces susurraban palabras en un idioma incomprensible, y algunas de ellas parecían llamarme por mi nombre. «Ven y únete», repetían. Intenté cubrirme los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido parecía provenir de todas partes, y la sensación de ser observado se intensificó, como si 1000 ojos estuvieran sobre mí. Desesperado, decidí contactar a alguien que pudiera ayudarme. Recordé a un viejo amigo, Gabriel, quien trabajaba como investigador paranormal. Habíamos hablado en el pasado sobre cosas extrañas, pero nunca imaginé que me vería en una situación como esa. Le conté todo lo que había sucedido, y con una preocupación evidente, aceptó venir a mi casa esa misma noche. Gabriel llegó con su equipo de grabación y varias herramientas para detectar actividad paranormal. Instaló cámaras en cada habitación de la casa y comenzó a preguntar al aire, buscando cualquier tipo de respuesta. Mientras revisábamos las grabaciones, algo inquietante sucedió. En la estática de las grabaciones de audio, se escuchaban claramente los susurros respondiendo a las preguntas de Gabriel. Las voces parecían emitir palabras incompletas, ruidos guturales, pero lo más desconcertante fue que, al hacerle preguntas directas, las voces respondían, como si intentaran comunicarse conmigo. «Esto no es algo común», dijo Gabriel con seriedad. «Parece que están tratando de comunicarse contigo por alguna razón». Ante esa afirmación, decidimos realizar una sesión de espiritismo para intentar contactar directamente con las entidades que parecían haber tomado posesión del espacio. A medianoche, nos sentamos en un círculo, rodeados de velas, con una grabadora en el centro. Gabriel comenzó a hacer preguntas, pidiendo que las entidades se manifestaran. El aire se volvió helado, como si todo a nuestro alrededor hubiera dejado de moverse. Las llamas de las velas comenzaron a alzarse, atrapadas por un viento invisible que solo nosotros podíamos sentir. Los susurros llenaron la habitación, y esta vez eran más claros, más definidos. Una voz profunda y autoritaria se destacó por encima de todas las demás. «Has abierto la puerta, ahora debes cerrar el ciclo». Gabriel me miró con preocupación. Su rostro palideció. Me explicó que debía realizar un ritual para cerrar el portal que había abierto al escuchar el archivo de audio. Las instrucciones eran claras. Necesitaba sal, velas negras y un objeto personal que representara mi vínculo con el mundo real. Esa noche, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, dibujé un círculo de sal en el suelo de mi sala. Coloqué las velas negras alrededor y me senté en el centro con mi objeto personal, una foto de mi familia. Gabriel comenzó a recitar un cántico en un idioma que no entendía, mientras yo sostenía con fuerza la foto. Los susurros se intensificaron. Las sombras que antes eran solo una presencia pasiva, ahora se movían activamente, convergiendo hacia mí, arrastrándose como si fueran sombras vivas. Sentí una presión abrumadora en mi pecho, como si algo intentara arrastrarme hacia el abismo. Con todas mis fuerzas me concentré en la foto, en los recuerdos de mi familia y en mi deseo de romper el vínculo con las entidades. Finalmente, las sombras se detuvieron y los susurros cesaron abruptamente. El aire volvió a la normalidad y las velas se apagaron por sí solas. Gabriel me ayudó a levantarme y juntos limpiamos los restos del ritual, asegurándonos de que todo quedara sellado. Desde esa noche, los susurros desaparecieron y la sensación de ser observado se desvaneció. Pero algo cambió en mí. Ahora vivo con una cautela renovada
sabiendo que hay cosas en este mundo y en otros que están mejor dejadas en la oscuridad. A menudo cuando paso por mi estudio y veo mi computadora, recuerdo la advertencia de Gabriel. La Dark Web está llena de puertas que no deben ser abiertas. La curiosidad es peligrosa y hay secretos que pueden costarte tu alma. Decidí dejar de explorar la Dark Web. Cada vez que me recuesto en la cama, con los ojos cerrados, me encuentro soñando con el pasillo oscuro y la puerta al final. Y aunque los susurros han cesado, me pregunto si algún día esa puerta se volverá a abrir. No soy alguien que se asuste fácilmente. Mi trabajo como periodista de investigación me ha llevado a lugares oscuros, a situaciones extremas y a descubrir secretos que muchos preferirían que nunca fueran revelados. He presenciado fenómenos extraños. He hablado con personas que no están completamente en este mundo, pero ninguna de esas experiencias me preparó para lo que encontré en la Deep Web. Era una noche lluviosa de otoño, con el viento golpeando fuertemente las ventanas de mi oficina, cuando recibí un mensaje anónimo. En él solo había un enlace y una simple advertencia. Descubre la verdad, pero prepárate para las consecuencias. Al principio, pensé que era una broma, algo trivial, un truco para asustarme. No era la primera vez que recibía un mensaje extraño de alguien que jugaba con mi curiosidad. Sin embargo, había algo en ese mensaje que me inquietó, algo que me impulsó a investigarlo más a fondo. Mi instinto me decía que esto no era como cualquier otra broma en línea. Decidí seguir el enlace, aunque sabía que podría estar adentrándome en algo peligroso. Utilicé Tor, el navegador que permite acceder a la Deep Web, en busca de un poco de anonimato, ya que sabía lo arriesgado que era adentrarse en esos oscuros rincones de Internet. Sabía que la curiosidad podía ser mortal, pero también sabía que no podía resistirme. Después de varios minutos navegando por foros y páginas sospechosas, encontré un enlace titulado Los Observadores. Al abrir la página, me encontré con algo extraño. Un sitio web con un diseño rudimentario, como si hubiera sido creado en los primeros días de Internet. El encabezado del sitio era inquietante y misterioso, como si estuviera invitando a aquellos valientes o imprudentes que entraran a descubrir algo que mejor deberían dejar en el olvido. En la página solo había dos cosas: un video y un foro lleno de testimonios aterradores. Las personas que comentaban en el foro hablaban de encuentros con entidades invisibles que las observaban, y en algunos casos controlaban sus vidas. Las experiencias variaban, pero todas tenían un denominador común: una sensación de ser vigilados por algo que no podían ver, pero que estaba siempre presente, aguardando en las sombras. No pude evitar sentir un escalofrío al leer esos testimonios, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Decidí ver el video. El video comenzó de manera inocente. Mostraba imágenes de cámaras de seguridad en lo que parecía una casa común, con una familia viviendo su vida cotidiana. Nada extraño sucedía, al menos al principio, pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, algo perturbador apareció en la pantalla. Una figura oscura, casi imperceptible, se movía lentamente por la habitación. La cámara mostraba a la familia dormida, ajena a la presencia que los observaba. La figura se desplazaba con una calma inquietante, estudiando a cada miembro de la familia. El video pasó a otra casa. De nuevo, la misma figura aparecía en el mismo horario, repitiendo su extraña vigilancia. Y luego, más casas, más familias. La misma figura, moviéndose por las habitaciones, siempre observando en la misma hora, con la misma quietud. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era esto real o alguna broma macabra? La duda comenzó a carcomerme, pero algo en mi interior me decía que había algo más detrás de todo esto. Esto no era un truco ni una invención, era real. Después de ver el video, me sentí abrumado por la necesidad de saber más, de entender qué era lo que estaba pasando. Así que me sumergí más en el foro, buscando respuestas. Intenté contactar con varias personas, pero la mayoría de los correos electrónicos rebotaron, como si quienes escribían en el foro ya hubieran desaparecido o temieran hablar más del tema. Sin embargo, hubo una respuesta que me hizo detenerme.
Un mensaje de un usuario conocido como Shadow Seeker, quien aceptó hablar conmigo. Acordamos encontrarnos en un café oscuro y apartado de la ciudad. Cuando llegué al lugar, me encontré con alguien completamente diferente a lo que había imaginado. Shadow Seeker era una mujer joven, con el rostro marcado por el miedo y la fatiga. Sus ojos tenían unas ojeras profundas, y su mirada, en lugar de ser desconfiada, estaba teñida de una paranoia palpable. Parecía estar constantemente mirando por encima de su hombro, como si sintiera que algo la acechaba. Nos sentamos en una mesa en el rincón más apartado del café. No tardó en hablar. «No sabes en lo que te has metido», me dijo, mirándome fijamente, como si quisiera que entendiera lo que estaba a punto de revelar. Los observadores son reales. No son fantasmas, ni demonios, ni espíritus. Son algo mucho peor. Son algo más antiguo, algo que está fuera de nuestro entendimiento. Vigilan a la humanidad desde las sombras, y lo peor es que no puedes escapar de ellos una vez que te han visto. Mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta. «¿Cómo sabes tanto sobre ellos?», pregunté, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Shadow Seeker comenzó a contarme su historia, la cual me heló la sangre. Me dijo que había descubierto a los observadores por accidente, mientras investigaba desapariciones inexplicables en su ciudad natal. Desde entonces, había sido perseguida por estas entidades. Me mostró cicatrices en sus brazos, marcas profundas que parecían haber sido hechas por algo que no era humano. Me explicó que los observadores tienen la capacidad de influir en la mente de las personas, de hacerlas ver cosas, de controlarlas. «Una vez que te fijas en ellos, nunca te dejan en paz», dijo en un susurro, mirando nerviosamente por la ventana del café. «Son como sombras, como parásitos que se alimentan de tu miedo. No se pueden ver a simple vista, pero están ahí, siempre están ahí». Salí de esa reunión con el estómago hecho un nudo, más confundido que nunca, pero también con una extraña sensación de urgencia. Decidí continuar mi investigación. Instalé cámaras de seguridad en mi apartamento, con la esperanza de captar algo, alguna señal de actividad inusual. Durante varias noches no sucedió nada, pero la cuarta noche fue diferente. A las 3 de la mañana, como en los videos, algo apareció en la grabación. La cámara captó una sombra moviéndose lentamente por mi salón. Al principio, no podía creer lo que veía. Repetí la grabación una y otra vez. La figura era tenue, difícil de distinguir, pero estaba allí, observándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Giré bruscamente, pero no había nada. La sensación de que alguien estaba detrás de mí, observándome, se intensificó. Era como si la presencia de esa figura oscura estuviera dentro de la habitación conmigo. Decidí buscar ayuda profesional. Contacté a un investigador paranormal llamado Ernesto, que había sido recomendado por Shadow Seeker. Aunque era escéptico, aceptó venir a mi apartamento con su equipo de grabación. Aquella noche, Ernesto instaló cámaras y sensores en todas las habitaciones de la casa. A las 3 de la mañana, todos los dispositivos comenzaron a sonar. Las cámaras captaron la misma figura oscura que había visto en mis grabaciones. Los sensores de movimiento detectaron una presencia en toda la casa. Ernesto estaba pálido, pero trató de mantener la calma. «Esto va más allá de lo que entendemos», dijo, visiblemente perturbado. «Nunca había visto algo como esto». Decidimos intentar un experimento. Intentamos comunicarnos con ellos a través de preguntas escritas y grabaciones de audio. Lo que captamos fue aterrador. Los susurros incomprensibles que salían de la grabadora parecían venir de todas partes. Había una voz, baja y profunda, que repetía mi nombre una y otra vez, como si estuviera llamándome, como si me invitara a unirme a ellos. Esa noche, mis sueños fueron insoportables. Las sombras me rodeaban, susurrando secretos oscuros, diciéndome que nunca me dejarían en paz. Al despertar, encontré marcas en mi cuerpo, similares a las que Shadow Seeker me había mostrado. Eran como arañazos, aunque no recordaba haberme hecho daño. Ernesto me aconsejó que abandonara el apartamento y destruyera todos los dispositivos con los que había capturado la actividad. Siguiendo su consejo, me mudé a otra ciudad, dejando atrás todo lo relacionado con los observadores.
Quemé todos los dispositivos, destruyendo las grabaciones, pero el miedo nunca desapareció. Cada noche, a las 3 de la mañana, me despertaba con la sensación de ser observado. En los espejos, a veces veía sombras moviéndose detrás de mí. Aunque intentaba convencerme de que era solo mi mente, sabía que no era así. Sabía que los observadores seguían acechándome, incluso en mi nueva ciudad. No podía escapar de ellos, y lo peor era que no sabía cómo detenerlos. El miedo había llegado para quedarse. Hace unos días encontré un mensaje de Shadowseeker. Solo contenía unas pocas palabras. No te olvides, ellos están siempre mirando. Y no importa cuán lejos te vayas, siempre te encontrarán. Mi advertencia es esta: no busques lo que no entiendes. Hay secretos en la Deep Web que no deben ser revelados, porque una vez que ves a los observadores, ellos también te ven a ti, y no hay forma de escapar de su mirada. Te estarán observando, incluso ahora, desde las sombras. La Deep Web siempre ha sido un tema que me ha cautivado. Desde que escuché las primeras historias sobre ella, me sumergí en rumores y leyendas sobre lo que se puede encontrar en las capas más profundas de Internet. Sabía que no era un lugar común, ni seguro. La idea de acceder a un mundo que se mantenía oculto y vedado para la mayoría de las personas me intrigaba profundamente. Se hablaba de cosas tan oscuras y perturbadoras que simplemente no podrías ver en la web tradicional. Nadie hablaba de ello en público, pero había mucho susurro acerca de lo que escondía. Desde cultos extraños, asesinos a sueldo, filtraciones de información personal, hasta secretos gubernamentales, secuestros, tortura y más. Pero lo que me llamó la atención más que nada fue la mención de algo que sonaba tan extraño como aterrador: la venta de carne humana. Los rumores de ese tipo de mercado de la Deep Web fueron los que más me cautivaron. Mi curiosidad por lo macabro y lo prohibido fue lo que me empujó a investigar más. No estaba buscando hacer daño ni involucrarme en actividades ilegales, pero sentía que si no lo hacía, nunca sabría realmente si las historias que había oído eran ciertas. Lo que no sabía es que esa curiosidad sería mi perdición. En ese momento, a mis 28 años, ya había pasado por muchas experiencias extrañas en línea, pero ninguna me había preparado para lo que estaba a punto de vivir. Soy un entusiasta de la tecnología. Desde joven me fascinaba todo lo relacionado con el Internet, la ciberseguridad y la informática. Había aprendido a navegar por diferentes rincones del ciberespacio sin mucha dificultad, pero nunca había puesto un pie en ese territorio tan oscuro. Antes de dar el paso hacia la Deep Web, me aseguré de tomar todas las precauciones posibles. Descargué el navegador Tor, un software de encriptación que te permite acceder a sitios web que no están disponibles en la red común. Aunque mi conciencia me decía que debía evitarlo, mi impulso de saber más me arrastró. Era una noche tranquila y no tenía nada que hacer al día siguiente, lo que hizo que fuera el momento perfecto para sumergirme en ese mundo misterioso. Abrí mi computadora, lancé el navegador Tor y comencé mi viaje. La primera página a la que llegué fue el Hidden Wiki, un sitio que actúa como índice para la Deep Web, con miles de enlaces a otros sitios. Estaba lleno de advertencias de no adentrarse en ciertos sitios, y me sentí inquieto, pero mi interés superó mis miedos iniciales. Muchos de los enlaces no decían mucho más allá de ser vagas advertencias, pero algunos me llamaron la atención. Hice clic en el primero, un enlace que parecía llevarme a un sitio de tráfico de drogas. Aunque la idea de involucrarme en ese tipo de transacciones no me atraía en lo más mínimo, me pareció fascinante ver la facilidad con que se podía acceder a esas actividades. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que no estaba buscando algo así. Pasé casi una hora navegando por esos sitios, pero no encontré nada que realmente me sorprendiera. La curiosidad seguía picando, pero aún no había encontrado lo que realmente quería ver. Decidí seguir con el viaje y salí de la página en la que me encontraba. Cargué otro enlace, esta vez llevando a una página que se veía aún más misteriosa. La pantalla se volvió completamente negra y pensé que el enlace estaba roto. A punto de hacer clic en la flecha hacia atrás, noté algo en la esquina inferior derecha, en gris oscuro.
Apenas se distinguía del fondo, pero parecía un texto que decía, desliza para ver más. Mi pulso se aceleró. Algo dentro de mí me decía que debía dejarlo pasar, pero mi curiosidad pudo más. Hice clic y la página se abrió. Lo que vi no era un sitio común, no era algo que esperara encontrar. Era una página vacía, con enlaces en rosa pálido que contrastaban con el fondo negro. No tenía ni idea de lo que podría ser, pero algo me decía que estaba a punto de descubrir algo importante. El primer enlace que decidí explorar terminó siendo el único que realmente marcaría mi vida. Al hacer clic, la página se oscureció brevemente y luego apareció un título en la parte superior: Mercado de carne de primera y barbacoa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me quedé mirando la pantalla, intentando comprender lo que estaba viendo. Un cuadro de advertencia apareció en el centro, seguido de los términos y condiciones del sitio. Leí rápidamente y me detuve al ver que el sitio estaba destinado solo a participantes voluntarios y compradores interesados. Mi mente, aunque alarmada, seguía buscando respuestas. ¿Qué tipo de mercado era este? A pesar de las señales de advertencia, mi dedo hizo clic sobre el botón para entrar y la página cargó con una lentitud inusual. Lo primero que vi fue un video promocional. La pantalla mostró un trozo de carne cocinándose en un hoyo de fuego, sobre un asador, lentamente. A medida que el video avanzaba, la escena cambió y vi a una persona atada, gritando de dolor mientras un hombre, vestido con ropa de carnicero, le cortaba una pierna con un enorme cuchillo. Los gritos me llegaron con una nitidez espeluznante. Lo peor fue cuando vi cómo esa carne se cocinaba y se servía en un plato. Un hombre se sentó a la mesa, comenzó a cortar la carne y a comerla con calma, como si fuera una carne común. El video terminó con una advertencia: ordena y compra la carne más fresca que puedas imaginar. En ese momento, mi estómago se revolvió y me sentí físicamente enfermo. Me paralicé, pero no podía apartar la vista de la pantalla. No podía creer lo que estaba viendo, y en mi mente comenzaban a surgir miles de preguntas. ¿Era real? ¿Cómo podía alguien hacer algo así? El sitio estaba lleno de foros en los que personas hablaban abiertamente sobre sus deseos de probar diferentes partes del cuerpo humano. Estaban discutiendo la mejor manera de cocinar carne humana, compartiendo recetas. Lo más aterrador era lo despreocupados que parecían al hablar de algo tan macabro. Me sentí como si hubiera tropezado con un lado oscuro del ser humano, algo que no debería existir. Pero lo peor estaba por venir. Vi que había una sección donde las personas podían ofrecerse para ser usadas, literalmente. La idea de que alguien estuviera dispuesto a ofrecer su vida para ser devorada, para ser cocinado, me dejó sin palabras. Había personas dispuestas a morir de esta forma, como si fuera un servicio más. En mi mente, las imágenes se volvían cada vez más perturbadoras. No podía entender cómo algo así podía existir, ni cómo podía ser real. No podía dejar de leer los comentarios, aunque sabía que cada palabra estaba hundiéndome más en una espiral de horror. Y entonces cometí el error más grande de mi vida. Hice clic en un enlace titulado Transmisiones en vivo, cocción de ganado. La pantalla se iluminó con un video en vivo. Vi una cámara que mostraba un barril de metal suspendido sobre un fuego. Al principio no entendí qué estaba viendo, pero pronto un ojo apareció en el agujero del barril. El horror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que había alguien dentro del barril. Los susurros de la audiencia en el cuadro de comentarios eran insoportables. Estaban pidiendo que el hombre que controlaba el fuego comenzara. Sin dudarlo, lo hizo. Las llamas se encendieron bajo el barril, y los gritos que surgieron de dentro me perforaron los tímpanos. Los comentarios exigían que el hombre cocinara a la persona dentro del barril, y aunque intenté desconectar, no pude. La imagen se quedó grabada en mi mente. Fue lo último que vi. Corrí a apagar mi computadora y me quedé en la oscuridad, con la mente en shock. Había presenciado una de las peores crueldades humanas, y lo peor es que sabía que era real. Al final, mi curiosidad me llevó al borde del abismo. Vi algo que nunca podré olvidar. Ahora, años después, sigo preguntándome cómo pude ser tan estúpido. ¿Cómo dejé que la curiosidad me arrastrara hasta ese abismo?
No hay nada que me haga más daño que recordar lo que vi. Mantente alejado de la Deep Web. No cometas el mismo error.